Hola y bienvenidos a Flashback. Ladies and gentlemen. Hoy hablaré de La Trampa, la última película de M. Night Shyamalan. Este director de terror que ya pues es una de las celebridades, una de las leyendas vivas que no necesitan mucha introducción porque nos ha regalado ya varios clásicos del cine de suspense y de terror. Que esta película se enmarca un poco ahí entre pues el suspense, el thriller, pero que Shyamalan ya le conocemos obviamente por películas como El Sexto Sentido o Señales. En esta película protagonizada por Josh Hartnett, Shyamalan nos cuenta la historia de un padre y una hija adolescente que asisten a un concierto de música pop y una vez que empieza el concierto se dan cuenta de que están en el centro de un oscuro y siniestro suceso. Esta idea, en propias palabras de Shyamalan, que quizás como el pitch, ¿no? O esa forma que tienen los directores o los guionistas también de vender el proyecto o como de alguna manera también adelantar o promocionar la premisa central de la historia, era así como una mezcla entre El Silencio de los Corderos, ¿no? The Silence of the Lamb, una de las películas clásicas del género de suspenso y de thriller, pero también direccionada más específicamente hacia el tema de los asesinos en serie, y una mezcla de esta cuestión, esta idea de esa película y en conjunto con la idea de que todo suceda dentro de un concierto de Taylor Swift, ¿no? Un poco esa mezcla que a veces los americanos utilizan, que es como piensa en The Silence of the Lambs y un concierto de Taylor Swift. Un poco ese era el pitch, esa era un poco la premisa, el eslogan principal que tenía Shyamalan a la hora de desarrollar el concepto de esta película. Josh Hartnett entonces sería el actor que interpreta a este padre de la chica adolescente que está pues muy entusiasmada por ir a ver este concierto, que es de su ídolo, Lady Raven, que es una cantante, que este personaje lo interpreta una de las hijas de M. Night Shyamalan, que se llama Salika. Esta hija pues también es cantante y pues una artista también que está muy interesada también en el mundo del show business y este es su debut como actriz. Aquí en este sentido creo que Shyamalan le da la oportunidad a su hija para que se luzca aquí en toda su plenitud, porque de verdad que la chica es muy talentosa, pero creo que le pasa un poco lo que le pasó a Coppola con la famosa tercera parte de la trilogía del Padrino, ¿no? El Padrino número 3, que es la película que uno de los personajes centrales de la trama pues lo interpreta la hija de Francis Ford Coppola, Sofía Coppola, cuando era pues todavía muy jovencita. Lo digo porque en esta película pues la cuestión de la hija de Shyamalan tiene una parte que es muy positiva, que es justamente lo que creo que fue lo más interesante de la película, era justamente plantear ese tema de que casi todo transcurre durante el concierto. Esa parte a nivel técnico, a nivel de puesta en escena, a nivel de tensión y de suspenso me parece que está muy bien lograda y eso mezcla muy bien con la interpretación de Salika, la hija de Shyamalan, que hace ahí como esta cantante, una mezcla un poco también entre pues Taylor Swift o Rosalía quizás, un poco con esas referencias de la música pues más actual. Con un despliegue pues tanto de pues coreografías y después toda esta parte de la puesta en escena del concierto. Eso me parece que es muy vistoso, está muy bien rodado. Shyamalan aquí nos demuestra que pues sigue estando en buenísima forma y que todos sus proyectos pues tienen cierta importancia o cierto interés porque sigue siendo un director que maneja muy bien los recursos estilísticos y pues el medio cinematográfico. Creo que en términos de composición, en términos de movimientos de cámara, las angulaciones que utiliza, cómo muestra toda esta primera parte de la película manteniendo como ese pulso tan típico también de Shyamalan, que por lo que se ha convertido en los directores vivos más importantes de los últimos años. Esa primera parte de la película es sobresaliente y en este sentido creo que la hija ahí pues se luce mucho, pero creo que ya hacia el final de la película, sin hacer demasiados spoilers, creo que ya hay unas escenas donde la cuestión dramática es mucho más compleja y en este sentido creo que retomando un poco la idea que decía de lo de Coppola y su hija, aquí la hija de Shyamalan quizás le falta un poquito más de experiencia, un poquito más de veteranía o un poquito más también de, bueno, de talento actoral también, no es actriz, esta es su primera película. Y entonces creo que aquí se queda un poco como a mitad de camino, esa parte quizás donde era el registro más complejo y la parte más climática de la película, ya hacia el tercer acto, creo que ahí quizás la película no me terminó de convencer demasiado y tenía muchas expectativas porque es un director que le tengo en gran estima. Por otra parte, creo que Josh Hartnett aquí pues hace un gran personaje, es un actor pues que ha tenido como sus idas y venidas, ha tenido pues personajes muy importantes hace ya un montón de tiempo, pero aquí también se le ve que bueno, que todavía se mantiene en forma, es un tipo que para todo el tiempo que lleva interpretando y siendo pues conocido todavía es relativamente joven y hace pues de este padre que quiere ser como un padre como muy cool, ¿no? Como muy enrollado con su hija y de verdad que al comienzo de la película pues es justamente el contraste que quiere crear Shyamalan de que él es el asesino, ¿no? Y eso pues obviamente viendo un poco cómo se mueve es algo muy
interesante, pero hasta cierto punto también como lo manejan aquí creo que entra quizás como en algunos clichés o en algunos estereotipos de, bueno, esa cuestión de que el psicópata, ¿no? El asesino en serie, ese perfil es una persona que puede mezclarse y puede pasar completamente desapercibida y puede ser pues un padre de familia abnegado y pues nadie puede sospechar que tiene pues esta doble vida y de que es el asesino conocido como el carnicero, que además los crímenes que hace son crímenes verdaderamente atroces y terribles. Entonces pues ese contraste aquí pues está bien, pero creo que en ese término aquí Shyamalan tampoco aporta nada demasiado innovador y demasiado original con respecto a lo que ya venimos viendo en sus anteriores proyectos, y sobre todo quizás tiene como un comienzo de carrera, un comienzo de filmografía muy fulgurante, pero que luego ha ido perdiendo quizás como más relevancia o más frescura con el paso de los años. Entonces aquí creo que hay una parte que funciona muy bien de la película, pero creo que justamente ya cuando entra como más en materia, como más en profundidad, creo que la película pierde, en mi opinión, un poquito de interés y un poquito de tensión. Creo que lo interesante era justamente partiendo de ese pitch que sonaba pues genial, el silencio de los corderos en un concierto de Taylor Swift. Ya cuando la película sale de ese escenario, de ese espacio, de ese entorno, creo que ahí también ya pierde un poco también de lo curioso, lo original y lo innovador de lo que era el planteamiento inicial de Shyamalan. También es interesante recordar que hay una anécdota también real con respecto a este tema, que esa fue una operación que en realidad realizó la policía de los Estados Unidos una vez para intentar apresar a un criminal, y fue esto también que generaron como todo un dispositivo pues sin precedentes alrededor. Creo que era un partido de fútbol americano y pues invitaron a mucha gente, repartieron entradas y era un poco como una manera de generar como un anzuelo para que el asesino pues fuese al partido, y pues a partir de esto pues le capturaron. Entonces aquí la película tiene también como un cierto basamento en hecho real, pero que aquí Shyamalan obviamente lo lleva hacia otro punto y además lo saca de ese entorno, y ya pues tiene un tercer acto que sucede pues fuera de lo que es el estadio, que esto creo que lo rodaron en Toronto, en la ciudad de Toronto, y era pues el estadio de los conocidos Blue Jays, que son el equipo de béisbol de la ciudad de Toronto. Por último, bueno, hay que destacar los elementos técnicos de la película porque creo que eso sí funciona muy bien. Bueno, el personaje de Lady Raven a mí me encantó, sobre todo en la primera parte. Ahí creo que Salika pues demuestra pues todo su talento como artista, y pues la parte de la banda sonora me parece que está muy bien llevada y le da como pues una ambientación ahí, un tono y un ritmo pues muy, muy interesante. Toda esta parte pues del concierto en sí misma es muy atractiva visualmente, pero también tiene eso de que bueno, el tipo está todo el tiempo viendo pues qué es lo que se está cocinando y cómo es que justamente la policía está poco a poco cercándole, y se siente como amenazado y acorralado, y cómo va buscando pues las alternativas para poder librarse de esta cuestión. Eso está genial. Luego ya la parte de cuando salen de ahí, creo que hay como demasiados plot twists, que es una de las señas de identidad de Shyamalan, ¿no? Le conocemos porque justamente sus películas tienen estos giros inesperados de guión, estos giros que son a veces como muy rebuscados, pero que él justamente es lo que le da toda la parte original e innovadora, y por lo que se conoce también su cine y por lo que ha sido muy rompedor. Pero creo que aquí quizás como que ya es un poco hasta paródico. Hay unos momentos que resultan ser un tanto cómicos, que creo que no fueron intencionadamente cómicos, sino que son graciosos porque no terminan como de encajar dentro de todo el engranaje de la película. Y hay como unos plot twists, ¿no? Como se le llama este recurso, que ya son como demasiado rebuscados, ¿no? Como un poco como rizando el rizo ya de una manera como exagerada, que yo creo que eso, en este sentido, creo que la película pierde un poco de fuerza porque ya no resulta como tan creíble y tan veraz, en mi humilde opinión. Bueno, aquí obviamente en este debate que estamos aquí lanzando, quiero que también me comentéis, los que hayan visto la película y los que tengan alguna curiosidad o los que conozcan el cine de Shyamalan, que me comenten aquí qué le parece pues esta utilización de los plot twists en sus películas, y sobre todo pues si han visto esta película, que me digan qué les parece, sobre todo ese último acto, que no lo voy a destrozar, pero que bueno, que creo que ahí es donde está justamente la parte del make it or break it de esta película, ¿no? De que si funciona del todo o si termina de ser una película pues entretenida, una película bueno que se deja ver muy bien, que es agradable, pero que no termina como de tener esa cocción que ameritaba quizás esa potente premisa que tenía de salida, pero que al final quizás no, en mi opinión, no terminó de llegar a ese puerto. Bueno, ¿a ti qué te pareció entonces la película? ¿Te gustó? Déjame aquí por favor un me gusta si te gustó este vídeo, y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.